Bueno, pues vamos a dar entrada a nuestra siguiente invitada, que es la doctora Luisa Aleñar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Te beso muy bien. ¿Qué tal, Mario? Bueno, no te preocupes, ahí Vale. siéntate, luego, Sí, luego nos fenomenal, saludamos. ¿vale? El otro día fui a tu consulta, Sí. que estás en Boadilla, Sí, Boadilla del Monte. en mi tierra chica. Sí. Y bueno, pues estuvimos comentando un montón de cosas. Me contaste cosas muy interesantes. Vale. Muy ¿De interesantes. qué quieres que te hable? Pues de todo lo que estuvimos hablando. Y voy a coger mis apuntes porque Vale, tomé apuntes. sí. Tomé apuntes también. Sí, yo también tomé apuntes. Sí, es interesante. La verdad es que, bueno, ya sabes que me encanta, que lo paso muy bien haciendo lo que hago en la consulta. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, yo tengo 2 consultas de nutrición. Una es en Madrid, en Boadilla del Monte. Ajá. El centro se llama Gabinete de la doctora Adriana García. Ajá. Y está justo en la carretera de Majadahonda número 46. Y allí hago consulta de nutrición, intolerancias alimenticias y bueno, cada vez que algún paciente tiene algún problema a nivel digestivo intentamos buscar una causa y no digestivo también, como sabéis. Y luego tengo otra consulta en Málaga, que estoy en la clínica Benzaquén, al lado del mercado de Atarazanas, es la calle Sagasta número 6. Y la clínica se llama Clínica Benzaquén y aunque es una clínica de medicina estética, tenemos temas de nutrición y temas de intolerancia. Ahora estamos trabajando en muchas cositas muy interesantes. Que además las intolerancias no dejan de aumentar, igual que las alergias, ¿no? Totalmente Cada vez de hay acuerdo. más. ¿Por qué? No, hay veces que escuchas a las personas mayores decir, pues en mis tiempos esto no pasaba, Esto comíamos no de pasaba. todo. Totalmente de acuerdo. A ver, yo estoy convencida de que ha habido un gran olvidado, que es el intestino. El otro día lo estaba hablando con Mario. Y que quizás a lo mejor los médicos hemos pensado que era una cañería sin más, donde había desperdicios, que hacía un ratito la digestión arriba y luego ya dejábamos caer la guarrería hasta el fondo, ¿no? Y al final lo importante es pensar que el intestino tiene muchas funciones. Lo comentábamos el otro día, quizás, muchas, pero quizás para resumir así que los pacientes puedan entenderlo bien, que yo se lo cuento muchas veces, les digo, mira, tiene 3 principales funciones el intestino. Nos encontramos la que todos conocemos, ¿no? Que sería una función intestinal de digestión, en la que vamos a hacer una absorción de nutrientes. Si ese intestino está inflamado, no podemos absorber bien, como pasa a los celíacos. Otra función súper importante es una función que llamamos defensiva. En las placas de Peyer que están en el intestino, que son como una especie de montañitas que nos encontramos, que se ven deterioradas cuando las microvellosidades intestinales del celíaco se dañan, ¿vale? Ahí se produce el 70% de los linfocitos que nosotros vamos a producir en nuestro organismo. Es decir, el sistema inmunológico, el 70% de nuestros linfocitos del sistema inmunológico se van a producir ahí, de tal manera que si tu intestino está inflamado, no va a poder funcionar. Va a haber una serie de alteraciones. Yo les cuento, esto es como lo de los anuncios de la tele, que se produce un agujerito y entonces deja pasar una serie de sustancias a mi organismo y mi organismo las va a atacar, ¿vale? Porque eso está dañado. Y luego hay una función que es muy interesante, que también ha sido últimamente un poquito más explotada, que es la función de que tiene como segundo cerebro, que llaman, ¿no? Hay una secreción de neurotransmisores, los más importantes se producen a nivel intestinal. Entonces allí vamos a producir pues secreción de triptófano, de tirosina, no de la tiroxina del tiroides, sino de la tirosina, que es un aminoácido que se produce, entonces va a formar esa secreción, esa asimilación va a producir la secreción de dopamina, adrenalina, noradrenalina, que son más estimulantes, más energéticas, más de mantenimiento del día a día, y luego va a producir una serie de neurotransmisores más de noche, ¿no? Que es la serotonina, que es más de tranquilidad, la melatonina. Entonces, en el momento que tú ves que ese intestino está dañado, se va a ver afectado y a veces el paciente no es consciente de que hay un daño intestinal. Entonces se ha puesto, digo, más de moda porque últimamente estábamos hablando también el otro día que están empezando a sacar lo que llaman psicobióticos, ¿no? Que son unos probióticos, que ahora está también muy de moda el tema de los probióticos, pero que tienen ese efecto específico a nivel intestinal y que van a conseguir que puedan mejorar esa absorción, entre comillas, o esa producción de esos neurotransmisores. Entonces, al final te das cuenta de que está muy relacionado. Yo que llevo mucho tiempo haciendo medicina, de la que llaman alternativa, ya no sabemos cómo clasificarla porque ahora estamos muy mal vistos. Ahora, bueno, pues son medicinas como... Mira, otro día estuve en una charla muy bonita y decía un compañero, si no existe medicina alopática, medicina no alopática, alternativa o no alternativa, existe la medicina que funciona y la que no funciona. Y realmente es así. Si con mis pacientes funciona algo, yo no soy quien para decirles, oye, mira, si a ti te está funcionando, hombre, no sé que sea algo dañino para ellos, evidentemente, y hay un concepto médico que tienes que respetar. Yo siempre les digo a ellos, lo primero,
tengo que trabajar como médico y no voy a hacer nada que te pueda dañar, eso es evidente, aunque tú me digas vamos a hacer esta locura, digo no, eso no, pero sí que es verdad que creo que tenemos que abrirnos un poco, que ha sido un problema nuestro a lo mejor, que hemos trabajado también con mucho miedo, yo que he estado muchos años en la seguridad social, mucho con protocolos, con seguimientos muy cerrados, y es verdad que al final, bueno, el tipo de medicina que aprendes a hacer cuando vas cumpliendo años es una medicina sin miedo, te das cuenta de que si trabajas bien, que te puedes equivocar como todo el mundo, pero que al final el paciente entiende que estás buscando lo mejor para él. Estabas hablando has dicho la palabra protocolos y se me ha venido a la mente el doctor Rodrigo, ¿no? Que dice, a veces me decía, los protocolos están para romperlos, porque es muy complicado Totalmente que un de acuerdo. paciente entre totalmente en un determinado perfil. ¿Y qué hacemos con los pacientes que están en los aledaños? Me encanta porque yo soy de esas. Yo me acuerdo de un profesor mío de hematología que estábamos con el día de sintrón, de controla, sube el sintrón, quítale el sintrón, ponle el sintrón, ay, qué madre que se descontrola. Y decía, el sintrón está para que se descontrole, ya lo controlaremos. Me hacía un poco de risa, ¿no? Pero es verdad, o sea, que a veces nos da miedo hacer ciertas cosas y tenemos que tener la sensatez y el criterio médico, eso no lo podemos olvidar nunca, evidentemente, pero que hay cosas que funcionan muy bien y que se salen de los protocolos, pero se salen de los protocolos porque a lo mejor nunca han entrado, pero no han entrado porque nadie se ha atrevido a que entren. Entonces, estábamos hablando también el otro día del tema de pues eso, que se estaban haciendo de trasplantes fecales. En medicina biológica se llevaba mucho tiempo haciendo hidroterapia de colon, limpiezas de colon, y luego cuando acababas en algunos centros te insertaban por vía fecal, o sea, por vía rectal, te metían una inyección con probióticos. Entonces, evidentemente no es un trasplante fecal, no es lo mismo, pero ya estabas ahí metiendo un poquito la patita en el terreno. O sea, que no son ideas tan locas, que no son ideas tan oye, que estos piras que están haciendo. Creo que como médicos tenemos que estar abiertos a la posibilidad de ir creciendo, de ir cambiando. Bueno, y es así como se construye la ciencia también, ¿no? Sí. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Si nos quedamos en lo que ya sabemos, no avanzamos, pues habrá que... Efectivamente. Sobre todo, pues eso, con este mundo tan complejo que tenemos de las intolerancias, de las alergias, cada vez también más en niños. Bueno, quizás no te contestaré la pregunta que me has dicho, porque me he ido por las ramas. No, bueno, sí, ¿por qué tantas alergias? Efectivamente, pues eso, porque al final el intestino no lo cuidamos. Entonces, vosotros, que tenéis una asociación de celiaquía, que sabéis de lo que estáis hablando, esto es de por vida. O sea, esto es como que tener que tomar la pastilla para la tensión, entonces esto es de por vida y tú tienes que cuidar tu intestino. Y si no cuidas tu intestino, que puede influir en esa serie de funciones que he estado comentando antes, empieza a alterarse todo. Entonces, te lo he contestado indirectamente cuando te hablaba de la inmunidad, que es de donde surgen las alergias. Evidentemente, se inflama la pared intestinal, aparece lo que llamamos una hiperpermeabilidad intestinal. En el momento que esa pared intestinal se ha roto, o sea, ten en cuenta que la pared intestinal, la capa de enterocitos, que son las células que forman la pared intestinal, es solo una línea, o sea, solo es una línea. En la piel, en otras estructuras, tenemos varias líneas. O sea, tú puedes tener tus líneas de capas celulares, pero no, los enterocitos justo hacen una sola línea, de tal manera que si se daña y se separa, se rompe esa unión que hay entre dos enterocitos, ya empiezan a pasar cosas que no deben pasar al torrente sanguíneo, claro, que están al lado del intestino del torrente sanguíneo y van a pasar. Y entonces se produce una sensibilización. Esos alergenos, esos antígenos, producen una reacción de anticuerpo. Tu organismo los va a atacar y lo que hace es crear unos complejos antígeno-anticuerpo que empiezan a circular por la sangre. Se depositan en articulaciones, empezamos con artritis o van haciendo una serie de... Siempre decimos, este tipo de enfermedades, como siempre, como hablamos de colon irritable, al final son un cajón desastre. Al final estás metiendo un montón de cosas que dices... No sé dónde catalogarlo y lo acabo metiendo aquí. Yo veo yo sigo pasando consulta de atención primaria y yo veo a mis pacientes y yo les digo, o sea, vemos cuando aparecen enfermedades inmunológicas, ¿no? Y les pasa, porque me pasa incluso a mí, les haces un test inmunológico y te salen, pues, ANAS positivos, los de lupus, y luego a los 6 meses ya no son ANAS positivos, son factor reumatoide positivo, y luego a los 6 meses ya son... Entonces dices, está claro que algo está pasando. No puedo escribir a un paciente a lo mejor que sea un lupus, o no puedo escribir que sea un reumático claro, pero algo está pasando y mi organismo se está quejando. Y probablemente la causa está en el intestino, casi seguro. Y las migrañas de repetición y mantenidas, hay test específicos de alimentos para los alimentos que desencadenan las crisis migrañosas, ¿no? Entonces, bueno, pues... Creo que hemos abierto una puerta muy bonita al tratar el tema alimentario y el tema de la sensibilización a nivel de colon y de la hiperpermeabilidad, de las intolerancias. Se habla cada vez más, ¿no?, de la permeabilidad intestinal, sí, relacionada con la enfermedad celíaca y con otras enfermedades inflamatorias del intestino. Totalmente de acuerdo.
Antes cuando comentaba, bueno, que lo hemos hablado más veces, no contigo, pero con otros enfermos celíacos, ¿no? Porque el enfermo celíaco también muchas veces tiene una intolerancia a la lactosa, entonces, al final nos encontramos ¿qué es eso? A mí vienen pacientes que se han hecho test de la lactosa o que se han hecho test de fructosa y te puede dar positivo. Y muchas veces dices, claro, evidentemente un déficit de lactasa, de la proteína, pues es real, ¿no? Pero a veces nos encontramos que ese tipo de intolerancias a la hora de la verdad son secundarias. Hay una tal inflamación, o sea, no es la causa, es la consecuencia. Exacto. Entonces, si tú te empeñas en que es la causa, no lo vas a tratar globalmente. Yo soy afortunada porque he hecho una especialidad que es muy bonita, que es medicina de familia, y puedo ver al paciente como un todo, global. Entonces, cuando un paciente te está hablando de que le duele la cabeza, no estás pensando solo en el dolor de cabeza, ¿no? Yo me enfado mucho cuando hablo con la gente y me dice, no, porque le voy a dar un tratamiento para los síntomas, ¿no? Ya, pero tú me vas a dar un tratamiento para los síntomas, pero no sabes la causa. O sea, yo te voy a dar un tratamiento para el dolor de cabeza y te voy a dar paracetamol. Y resulta que a lo mejor es un problema de vista que te tengo que graduar, o una sinusitis, o un tumor cerebral, no lo sé, ¿sabes? Claro. Entonces, al final dices, no puedo tratar solo el síntoma, tengo que ir más allá. Qué bueno. Tengo que tratar al paciente, tengo que buscar más cosas. Y si no las encuentro, ser honesto, ser humilde y decir, pues mira, hasta aquí he llegado y tengo que derivarte a otro compañero que pueda hacerte más pruebas y hacerlo de otra manera. ¿Le aplaudimos ya? No ha acabado todavía. No ha acabado todavía. Porque muchas veces nos encontramos con ese problema. Sí. Tengo un problema, voy al médico, me dice que tengo colon irritable, bueno, me manda el de digestivo. Bueno, es que me hace unos anticuerpos y ahí, como son negativos, están un poco elevados, pero no llegan, ahí me quedo. Y me dice que tome pastillas para la ansiedad. Pues yo siempre digo, en el momento en el que no te solucionan unos problemas físicos, que deriven a un especialista o a otro compañero. Y muchas veces nos encontramos con que no, esto es lo que hay, toma tus pastillitas y nos encontramos con muchos celíacos que han estado mucho tiempo diagnosticados de ansiedad. Bueno, yo soy un grupo que es muy interesante, que la verdad es que habla todo de temas de intolerancias, de SIBO, de intolerancia a fructosa, celiaquía, y ves a la gente tan desesperada, lo que escriben, ¿no? Es desesperante, y llevan años dando tumbos. Yo siempre lo digo, yo no soy especialista en digestivo, yo no soy especialista en SIBO ni en nada de parecido, porque es que tampoco, o sea, son temas que están moviéndose más últimamente y tampoco encuentras la forma de formarte. Al final es por tu cuenta, haciendo cursos, leyendo, tratando con pacientes, buscando aquí y allá, porque ves que es que hay una causa que hay que matar, o sea, que hay que quitar de en medio, y si no la buscas, no la vas a encontrar. O sea, no va a aparecer, no te la van a traer. Pues mira, yo te voy a traer todo escrito aquí en la frente, tengo esto y lo otro. Ojalá fuese tan fácil la medicina. Entonces, creo que hay que tener una base médica, eso es imprescindible para saber lo que hacer y lo que no hacer, para saber lo que tratar y lo que no tratar, pero en el momento en el que tú ves un paciente que algo más está ocurriendo, y cuando me dices la ansiedad, sí, claro que hay ansiedad. Claro. Mira, nosotros, cuando hablas de medicina biológica, hay un eje que se describía desde hace años, que era el eje psico-neuro-inmuno-endocrino. Es decir, está todo relacionado, desde lo psicológico, inmunológico, o sea, todo relacionado. Entonces, evidentemente, el paciente tiene ansiedad, pero es que además va a tener más, porque lleva 10 años que le están diciendo eres tonto, te lo inventas. Entonces, al final, crea más angustia, porque el paciente no mejora y parece que se lo está inventando. Yo tengo pacientes que me dicen, Luisa, es que ya no sé qué hacer. O sea, he ido a todos los especialistas habidos y por haber y nadie me hace caso. Entonces dicen así. Y es una pena. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a intentarlo. Yo no te puedo prometer nada, porque ojalá pudiese yo solucionar los problemas de la gente, pero por lo menos vamos a intentar mejorar esta situación. Y es lo que intento. Yo pienso que la mentalidad del médico pues debería abrirse un poco en ese sentido. Y a lo mejor no sé si son los años, ya que vamos cumpliendo, o la experiencia que tienes con la gente, o a lo mejor el empatizar un poco, o el escuchar. Y muchas veces simplemente el escuchar ya cura mucho, ¿eh? Sí. Ya cura mucho. Sí. Yo siempre digo que cuando se va al médico hay que expresar todo lo que te pasa, aunque a ti te parezca que no tiene ninguna importancia, porque hay que dar todos los datos al doctor o a la doctora para que pueda hacer un diagnóstico veraz. Entonces, muchas veces omitimos algún dato, omitimos algo que a nosotros, un dolor de cabeza, por ejemplo, lo vemos tan normal y no lo decimos, y a lo mejor sí estamos sufriendo de esos dolores de cabeza, ¿no? Lo normalizamos porque vivimos con él desde hace años, ¿no? Claro. Y a lo mejor, Pues eso pasa muchas veces con el tema de los celíacos, ¿no? Sí. Que les duele el estómago, les sigue doliendo, pero van al médico y dicen, no, pero mira, también me duelen las articulaciones, tal, pero no dicen porque, bueno, un dolor de
de barriga, como se suele decir, Sí, pues sí. Y lo normal. normalizas. Y si es en Normal. niños más todavía, que Claro. al final es bueno, es que no quiere ir al cole, no te sirve, típico. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. También es labor del médico. Siempre decimos, no dirijas la anamnesis. La anamnesis es las preguntas que hacemos al paciente para hacer una recogida de la historia clínica. No dirijas la anamnesis. Es difícil en una consulta de 5 minutos de la Seguridad Social no dirigir la anamnesis. Al final lo haces. Yo intento permitirme el lujo de no dirigirla y dejar pues eso, que el paciente te cuente, oye, pero te pasa algo más. Depende también del tiempo, Claro. depende también de la confianza, porque a veces el paciente empieza a hablar y se encuentra a gusto y te empieza a contar cosas y a lo mejor una cosa que no pensaba contarte, ostras, esto no me lo has dicho, pues esto tiene que ver, pues no pensaba que era importante, Luisa, pues sí que es importante. Y es verdad que, hombre, haces un seguimiento, tú tienes como tu guión de tus preguntas, pero mira, ayer, estaba ahora comentando con vuestro compañero, ayer me sorprendió una niña que me vino su mamá a la consulta y me hablaba de que la niña era una niña con epilepsia y que, bueno, pues la madre se empeñó, le hicieron el estudio de celiaquía y había dado DQ2 y DQ8. Y entonces la madre le retiró todo el gluten, aunque realmente la niña no tiene, le habían hecho biopsia todo, no tiene actividad y las crisis epilépticas han bajado un montón. Yo como médico tenía desconocimiento de que hubiese esa relación. Oye, pues mira, pues no tenía ni idea. Pues es interesante y es una cosa que tienes que tener en cuenta y no darte vergüenza de decirle a tu paciente, pues mira, no tenía ni idea. O dime dónde lo puedo mirar, o con quién puedo hablar, cómo me puedo enterar. El famoso neurogluten, ¿no? Sí, eso es. Efectivamente, eso es. Que vemos que hay Sí, casos pero bueno, que sí pero y hay casos que más, que... pero hay casos que más, o sea, hay casos que pues autismo, otras cosas, pero yo un caso, por ejemplo, de epilepsia no había tenido en la consulta así tan, que me diga la madre tan claro. De hecho, hombre, no se la ha quitado, pero y bueno, pues sí, pero es que al final es lo que dices, ¿no? Abrirse un poquito y ver, bueno, pues oye, a ver qué pasa, ¿no? Aquí tuvimos al doctor Isasi, que él es reumatólogo y él contaba que, bueno, pues lleva muchos años atendiendo a personas con fibromialgia. Y empezó a investigar qué podía causar eso, ¿no? Empezó a retirar alimentos y se dio cuenta que lo que mejor funcionaba era la retirada del gluten. sí. Y tiene un estudio publicado que el 30% de sus pacientes con fibromialgia mejora con dietas sin gluten. Claro, lo ideal sería que fuese el 100%, ¿no? Pero bueno, ya estás dando una solución a un 30%, que es mucho, como comentabas antes. Un 30% que te solucionen con algo tan sencillo como una dieta sin gluten. Es mucho. Sencillo, entre comillas. Bueno, porque probablemente haya más factores. Al final volvemos a lo mismo. Las enfermedades suelen ser multifactoriales en la mayoría de los casos. Entonces, mejoras algo, pero a lo mejor si atacas también los otros puntos consigues mejorar mucho a ese paciente. Claro. Y luego es lo que yo te comentaba, claro, si la mayoría de las enfermedades reumáticas es un complejo antígeno-anticuerpo que va a crear una reacción a nivel inmunológico y se va a depositar y va a dañar esa articulación. Entonces, igual, pues en reumatología ha pasado lo mismo mucho tiempo, pues todo era o reuma, o sea, era a veces te da la sensación de que cuando ha habido como un desconocimiento o una pérdida, ¿no? dentro del mundo sanitario, al final acaba siempre en lo mismo, en el intestino, en enfermedades intestinales, inflamatorias, y dices, ostras, pues siempre acabamos aquí, vamos a mirarlo un poco, ¿no? Y creo que ha sido bueno que últimamente la sociedad médica sí está reaccionando en ese sentido, estamos empezando a reaccionar y ya se está empezando a buscar. Y creo que, bueno, pues aunque sea un poquito tarde y despacito, pero creo que es interesante que vayamos por ahí. Sí, porque además has hablado de un tema que también está en boca de todo el mundo, ¿no? Que es la intolerancia a la fructosa, al sorbitol excesivo. Sí, es una cosa... Pues mira, al final, a ver, yo las trato, intento no tratar con antibióticos, aunque a veces tenemos que ponerlos, ¿vale? Pero claro, luego el antibiótico te vuelve a desequilibrar la flora intestinal y al final esto es un... círculo vicioso. Sí, es muy complicado. Claro, porque es un campo de flores, pero que cada flor necesita un riego diferente, una más luz, otra menos luz, y al final estás trabajando con una cosa, pero te estás descuidando otra, entonces es complejo, mantener el equilibrio intestinal es complejo, ¿eh? Entonces al final tienes que valorar, poner beneficio-riesgo para tu paciente. Evidentemente, si tú tienes un Helicobacter pylori muy resistente a tratamientos, no le vas a seguir dando antibióticos, no tiene sentido. Si ese paciente además se puede ser un portador crónico y ya está, y no va a pasar nada. Actualmente yo los digestivos con los que trabajo te dicen, si no hay sintomatología ni trates. Yo trato con micoterapia, que es una terapia alternativa, que no es antibiótico, porque tratando con micoterapia me baja muchísimo los niveles, se me equilibra, mejoran los otros síntomas secundarios, no solo el dolor a lo mejor en la boca de estómago, y te encuentras que al final el paciente dice, no sé cómo tendré los niveles de Helicobacter, pero me encuentro mucho mejor. Claro, que es Entonces, de lo que final, se trata, ¿no? Eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, quizás somos muy puristas, porque es lo que nos han enseñado en la facultad, de niveles, análisis, protocolos,
Y a lo mejor, bueno, pues hay que aplicar un poco, a veces, no sé si la lógica o la poca lógica, no sé cómo llamarle, o la intuición, o no sé cómo llamarle. Yo sé que por lo menos intentándolo y si el paciente tiene respuesta, no pierdes nada. Otra cosa es que el paciente diga, no, que también me ha pasado. Oye, no, a mí me das directamente antibiótico, bueno, pues ya está, pues te doy antibiótico. Cómo nos gusta el antibiótico y la que se nos viene encima, ¿no? Precisamente claro. con ese tema. Bueno, ahora empezamos a cuidar bueno, lo que pasa es que esto es como todo, hay guerras comerciales, no comerciales, no sé, ahora el otro día leí un artículo que ahora ya no sirven de nada otra vez los probióticos. Hemos empezado que había que, claro, yo supongo que han subido mucho. Yo no sé si decía estas cosas. El consumo. No sé si decía estas cosas aquí en la tele y en la radio, no sé. O sea, no, es verdad que de repente los probióticos tienen muchos beneficios, pero claro, si te dejas de vender otro fármaco y vendes más probióticos, a lo mejor no lo sé. No sé si esto es correcto, políticamente correcto. Al final pero siempre pasa, ¿no? Y siempre sí. hemos dicho, ¿no? Que la enfermedad celíaca, bueno, pues siempre hay ahí como una especie de mano negra y dices, quizás si se solucionase con un fármaco estaríamos en otra posición, ¿no? Como la industria farmacéutica, no aquí ni pincha ni corta, claro, pues claro. es diferente. Sí, no hacen ahí sus pinitos porque, hombre, yo entiendo, a ver, yo también he hecho un capote a la industria farmacéutica, es verdad que es muy complicado invertir en investigación. Sí. Y es verdad que mucha farmacéutica son los que nos forman a nivel médico, porque nosotros muchas veces recurres a colegios o recurres a colegios de médicos o a otras instituciones y a lo mejor la formación que tú necesitas o no se adapta o tiene un coste o... Entonces sí que es verdad que a veces, o no es lo más precisado. O no es lo más... Claro. Entonces, bueno, yo entiendo que como todo puede estar sesgado cuando a lo mejor es un laboratorio, pero yo con los laboratorios que he trabajado de medicina biológica, de micronutrición, de medicina ortomolecular, habitualmente son laboratorios que son compañeros que además con los que he estado mucho tiempo coincidiendo en charlas, que están totalmente... o sea, que no tienen ningún conflicto de intereses y que te dan una charla, además te dicen esta es la realidad y aprendes mucho. Totalmente, porque es que además ellos son los que conocen cómo funcionan los fármacos, tratan con pacientes para todos esos estudios que realizan y tal. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues a nosotros obviamente se está investigando que si la vacuna, que si la pastilla, bueno, y sin embargo, bueno, pues todavía seguimos ahí, que llevan ya años. El otro día leí un artículo de un virus, ¿no? Que podía ser desencadenante, arcovirus decía, ¿no? Es que cada poco aparece una cosa. Vale, que estaba leyéndolo yo. Se ha hablado y ahora que sí podía ser del reovirus. El reovirus será. Sí. Ahora están hablando de la transglutaminasa. Sí, como aditivo. Sí, eso es verdad. Lo estuvimos hablando. Charlando. ¿Qué hay de eso? ¿Qué pasa claro, con esa enzima que se le aplica a estos alimentos? Claro, pero yo te decía, ¿se les está aplicando directamente al alimento o se está metiendo en los piensos de estos animales? Al alimento. Al alimento. No, según el artículo decían que era, bueno, pues era una enzima que se mezclaba con este tipo de alimentos para que tuviesen una mayor durabilidad, tuviesen una vida útil mucho mayor y tuviesen un gusto en boca más agradable. ¿Qué ocurre? En el fondo son aditivos. ¿Y qué está pasando con las alergias? Al final nos estamos encontrando que hay un montón de cánceres, mucho más que antes, alergias más que antes, porque ha habido un mundo de aditivos o de... no sé cómo llamarle, productos añadidos, conservantes, no sé, que en muchos países hay listados enteros, bueno, y en España también, de que están prohibidos, hay listados que no se pueden utilizar. De hecho, este en concreto en algunos países de Europa estaba prohibido. Claro, entonces eso al final son las comisiones o las asociaciones, vosotros en este caso si tenéis algo que decir, las que pueden hacer un poquito de peso específico para que se invierta en investigación y que se pueda detectar si hay un daño o no. Ante la duda, pues quitarlo, evitar que se dé. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo mismo. Siempre hay un conflicto económico detrás. Entonces, ¿qué te va a decir la industria cárnica? Te va a decir la industria cárnica que entonces si no puede... Claro, porque si ellos pueden conservar sus carnes a una temperatura ambiente poniendo eso, no lo sé, esto me lo estoy inventando porque no tengo ni idea, ¿no? Sí. Pero si esto les ayuda a que su producto se mantenga, entonces me ahorro cámaras o me ahorro... No sé. O sea, evidentemente es algo que a ellos les está produciendo un beneficio. Claro. Ahora tiene que haber la otra parte del sector en la que esté controlando. Pero mucha culpa yo creo que la tenemos nosotros como consumidores. O sea, queremos la carne con un color específico, precioso, muy brillante, bonito. Sí. Las frutas que sean todas igualitas y que no tengan ni una motita porque esa no mola. Que pasas por el mercado y te tenemos llaman. una alimentación como de película, como de cine. Totalmente. Y claro, así no es. O sea, los alimentos así no es. Te vas luego al pueblo, te dan unos calabacines horrorosos y tal, están estupendos. Claro. Mis hijos cuando vamos al pueblo me dicen los tomates de allí, mamá, es que nada que ver. Tomates del pueblo. Nada que ver. Claro.
Y eso que los intentamos hacer ya, y sicumato, que si tal, da igual, no saben lo mismo, es que no saben igual. No, vamos a ver, es que te vas a un supermercado, una gran superficie, te vas a la zona de frutería, por ejemplo, sí. y es que te coges el tomate 1 y el tomate número 100 y son todos iguales, o sea, son mismo tamaño, parece que están hechos como una cadena, con una, todo como una fábrica. Un verde, las calabacines en un verde exquisito, homogéneo. Sí, todo igual, o sea, es verdad, sí. Parece la comida de la señorita Pepis. Sí. Es un poco... y somos lo que comemos, entonces la industria se adapta a los gustos del consumidor, está clarísimo. Hombre, también entiendo que a la industria le resulta más económico. Si tú produces un calabacín en un almacén que casi lo plantas y ya lo estás sacando para que enseguida puedas ir a plantar otros. ¿Qué estaba pasando? El otro día hablaba yo con una paciente sobre la vitamina D, porque es una locura lo de la vitamina D de ahora, ¿no? Todo el mundo tiene déficit de vitamina D, ¿no? Es bueno, pero es que también es solo sol, pero si España tiene sol, ¿por qué está pasando? Entonces, evidentemente tiene que haber un factor ahí ambiental de cultivo cereales, cascadas de cereales, dónde están los alimentos. Estoy haciendo una renovación de estas tierras, las estoy cuidando, no las estoy cuidando, pero es que luego también hablas con los agricultores y tienen también una serie de limitaciones y una serie de obligaciones que te dicen, bueno, es que tenemos que poner esta serie de productos para poder depurar esta tierra o no, o necesito depurarla con lo otro porque rápidamente tengo que sacar lo que sea porque me da la subvención para esto. O sea, todo tiene es muy complejo. Al final volvemos a lo mismo, hay un conflicto económico ahí detrás que es complejo. Oye, quería comentar contigo también, antes que se termine la entrevista, el tema de la nueva ley del etiquetado, el semáforo. ¿A ti qué te parece esto del semáforo, etiquetar con 3 colores, verde, ámbar o rojo? Van a sacar realmente, o sea, si hacemos ahora mismo había un decreto ley que yo creo que se tenía que aprobar ahora para, pues dijeron a finales de año, pero yo creo que va a quedar para enero, febrero, no sabemos cuándo. Entonces, yo lo que querían ellos era traer la normativa francesa, que es la que se está copiando, ¿vale? Que se llama el Nutri-Score. Entonces, son 5 colores realmente, o sea, son 3, pero lo que es verde oscuro, verde clarito, naranja, rojo clarito, rojo oscuro. Entonces vas moviéndote por esa franja, cada uno con una letra. Entonces lo que buscaban era un equilibrio, o sea, lo que te tiene que dar eso es una calidad nutricional. El problema es que ha habido mucho conflicto incluso dentro del mundo de la nutrición, de los nutricionistas, porque cómo se estaba catalogando estos alimentos, que hablábamos de lo del aceite de oliva, que si se había comparado a bebidas o el refrescos importantes, y entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Francia, ¿qué han hecho? A ellos les pasó con los quesos, se les disparaba, los quesos de repente no eran saludables, determinados quesos. Entonces, lo que está viendo es un comité que está catalogando, que en España también lo hay, tendrá que salir al final, por eso no sale, yo creo que todavía no sale la ley definitiva, se está catalogando esos alimentos como por grupos. El problema es que ¿en qué grupo lo meto? ¿Lo meto en bebidas? ¿Lo meto porque el aceite que es líquido? O sea, ¿dónde lo meto? Entonces, al final va a haber una serie, o sea, lo que ellos quieren es sacar, añadir como unos anexos dentro del etiquetado en el que te pongan el consumo máximo recomendable al día, como saludable. Entonces van a intentar generalizar, pero dando unas pautas un poquito más específicas. Todavía no está 100%, no ha salido al mercado 100%. Y luego hay supermercados que, por ejemplo, estaban haciendo, algunos conocidos, pero que no son a lo mejor tan famosos, y ellos sí que tienen experiencias en algunos artículos cómo les estaba funcionando con su clientela. Decían que funcionaba muy bien el etiquetado, porque luego hay otro etiquetado industrial que también lo hacía los supermercados, pero este va más dirigido al consumidor. Ahora lo que van a ver es si le van a exigir a ese supermercado que catalogue los productos en estanterías por la misma categoría. Entonces a lo mejor la visión que tiene el cliente cuando va a comprar, que antes los tenía por productos, no sé, por bollería, no sé, que a lo mejor ahora están mezclados y es un lío. Entonces ahí están, bueno, pues está discutiéndose, pero yo creo que, como todo, será bueno para bastantes cosas, siempre haciendo una lectura un poco crítica y siempre mirando a lo mejor la etiqueta. O sea, a lo mejor a grosso modo vas y lo coges y te vas a coger el que es verde porque sabes que es saludable y nadie va a querer coger el rojo. Bueno, o sí, o a lo mejor vamos a coger el rojo y dices, hoy no me importa, me voy a comer un rojo, ¿no? Pero a lo mejor me como un rojo y 6 verdes. No lo sé, puede que ayude, pero todavía yo creo que hay mucho escepticismo al respecto ahora mismo. Yo pienso que sí. No lo sé. No te puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si es lo que me preguntas. No lo sé, porque mira, estaba de acuerdo, luego leí y no estaba de acuerdo. Y luego he estado leyendo más
y puede que esté de acuerdo otra vez. O sea, si tú le vas a poner ese anexo, lo vas a poder clarificar para el cliente, al final para el consumidor, pues a lo mejor ganamos más. Se trata de que al final el consumidor esté más informado, ¿no? Claro. Si vamos a conseguir eso, pues bien. Sí, lo que pasa es que al final quien hace la ley hace la trampa. Es decir, yo como fabricante, si yo fabrico unas galletas y por 100 gramos es lo que decíamos el otro día, roja, bueno, pues voy a hacer 20 gramos. Claro, es lo que está, esa es la crítica. El primer choque al principio fue así, ¿no? De, oye, pues qué engaño, ¿no? Ahora hago los paquetitos y en vez de hacer un paquete de 100 hago 4 paquetitos de... Y ya está. Claro. Eso es la gran crítica que ha habido. Y luego dentro del mundo de la nutrición también volvemos a lo de siempre. Ha habido grandes representantes de la industria, que son marcas conocidas, que han ayudado mucho al sector de los nutricionistas y que, claro, ahora está muy feo pues darles la espalda. Entonces, pues bueno, yo me imagino que habrá que hacer una lectura crítica como con todo. Mira, yo creo que con el paso de los años, lo que te vas dando cuenta, todos los que vamos cumpliendo años, simplemente trabajando en tu profesión o conociendo a gente o yendo a los supermercados o al cine o leyendo, que al final ni todo es súper bueno, ni todo es súper malo, ni todo es blanco, ni todo es negro, y que bueno, que hay que coger lo bueno de aquí. Yo hago muchas dietas, ¿no? Y he dado muchos cursos y me he formado mucho en nutrición, y al final pues lo que me funciona con un paciente a lo mejor no me funciona con otro, o lo que me han enseñado unos sí pero no, te cambio esto. Se ríen conmigo los laboratorios porque soy un poquito rebeldilla para esas cosas, ¿no? Bueno, pero te voy a cambiar, hoy que venía una a presentarme una cosa, digo, ya, pero te voy a cambiar esto, pero Luisa, claro, pues bueno, pero hay que tener también un poco de criterio propio, claro. E intentar, si te equivocas, asumir también tu responsabilidad, pero intentar adaptarte a las necesidades, al gusto y a lo que sabes cada vez. Y lo que sabes va cambiando. Y eso es evidente, y a lo mejor lo que hacíamos hace 10 años estaba fatal y ahora estás aprendiendo y lo haces mucho mejor. Se trata que seas coherente con tu aprendizaje y que puedas dar a los pacientes lo mejor, yo pienso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista porque tenemos más invitados, pero la verdad es que es un libro abierto. Creo que te vamos a invitar más veces. También hay un montón de hay preguntas, no he podido contestar a ninguna. Sí, venga, vamos a hacer una. Hay una muy interesante. A ver si las sé contestar. De Angie, ¿no? Sí. Por favor. Es muy interesante, a ver, porque... A ver si las sé contestar. Angie, a ver, que ahora no me sale. Sí, dice, hola, hace 6 años me diagnosticaron celiaquía a base de llevar la dieta sin gluten y seguir con dolores y las vellosidades aplastadas. Sí. Me diagnosticaron una celiaquía refractaria tipo 1. Sí. También tengo intolerancia a la fructosa y SIBO. Sí. Ningún digestivo sabe cómo subirme las vellosidades. ¿Tendrá algo que ver la intolerancia a la fructosa y SIBO? A ver, yo no voy a saber más que los digestivos. Dios me libre, fíjate, voy a decir yo eso, pero yo sí que intentaría, evidentemente es un tratamiento a ciegas porque yo no la puedo biopsiar, ¿no? Pero en cuanto mejore la sintomatología, eso ya lo va a notar. Yo sí intentaría una reparación de pared intestinal, porque muchas veces lo que nos encontramos, que lo hablábamos el otro día, Mario, es que incluso aunque trabajemos con celíacos, sí, si la pared se va a reparar, sí, pero ¿la puedo ayudar? ¿Puedo ayudar también? La puedo ayudar dándole una serie, pues probióticos, prebióticos, glutamina, zinc, vitamina A, flora intestinal. O sea, puedo estar trabajando. Y por supuesto el SIBO, si lo voy a tratar, sería el primer paso previo si voy a darle un tratamiento con antibiótico, porque si no luego voy a deshacer todo lo que estaba haciendo, volver a reparar otra vez la pared intestinal de cero. Dieta FoodMap, que lo hacemos por ejemplo en los pacientes que tienen intolerancia a la fructosa. Yo soy bastante crítica con esta dieta. No es que sea mala, es una dieta que está funcionando muy bien, pero yo tengo pacientes que me llegan con un tocho de 30 hojas. Me pasó con un paciente de 27 añitos, tú no le puedes decir a un chaval de 27 años, no puedes tomar los alimentos estos, porque a veces le dicen, no, ya para toda la vida. No, hombre, no, tú solo le puedes decir a un paciente que voy a estar, entonces, ¿qué como? Lechuga, ya está, y a lo mejor ni lechuga, porque a muchos de ellos les da también. Sí. Entonces, yo sí que encontré por internet, y no sé, pero es un sitio serio, ¿vale? Una asociación que sí que hace una FODMAP que es muy chula, es muy gráfica, es muy explícita porque es en una hojita, o sea, es muy visual, es una foto, sí y no. Y es que además, si tú te lees las FODMAP que hay por ahí danzando, en algunas te entra te dice la mandarina, sí, en otras no. En unas te dice limón, sí, en otras no. Entonces, ni siquiera hay como un criterio, un consenso muy claro, ¿no?
Entonces yo les digo a mis pacientes, intenta hacer esta, que es la más sencilla, y tú te apuntas lo que tú ves que te va a sentar más, y tú eres el que te conoces. Exacto. Y luego, mientras tanto, trabajamos, porque tú no le puedes quitar a un paciente todo, le quitas gluten, le haces fumar, y al final, ¿qué come esa persona? Entonces, luego empiezas a reparar pared intestinal. Yo trabajaría con ella así, trabajaría reparando pared, intentando compaginar la dieta lo mejor que ella lo pudiese hacer. Yo siempre digo a los pacientes, póntelo fácil. Sí, porque si nos complicamos mucho la vida, no lo hacemos. Póntelo fácil, porque es que vamos a ir poquito a poco. Y esto es un daño intestinal de muchos años que no vamos a poder resolver en 15 días. Entonces, vamos a ir poquito a poquito, poquito a poquito. Ayer le daba la alta a una paciente mía, no quiero, doctora. Digo, ¿pero qué no? Y que me voy a poner mala otra vez. Digo, pero si ya estás bien. Ya, pero si me pongo mala, digo, pero si tú te tienes que conocer. Y ha mejorado un montón. Y es un gusto, eso es un gusto. Eso es un gustazo. Hombre, cuando ya a un paciente le das el alta es que ha hecho lo que le has dicho y has acertado en el diagnóstico, con lo cual... Bueno, no lo sé, porque la pobrecita se ha ido casi sin diagnóstico, hiperpermeabilidad intestinal, pero claro, ¿qué diagnóstico hacemos así, Mario? Es muy difícil, porque es incluso dentro del propio sector sanitario se discute. Entonces, al final, bueno... Pero poquito a poco, al final es lo que tú dices, ¿no? Yo digo hay que que abrir un poco la mente y vamos. Yo me atrevo a hacer estos tratamientos con conocimiento y habiendo estudiado mucho, y asumo también mis tratamientos, y si funciona y si no funciona, evidentemente tú como médico tienes que asumir lo que estás haciendo. Claro. Y nada, dile a Angie que cuando quiera la ayudo. Muy bien. ¿Vale? Fenomenal, Angie, Bueno, ya pues Angie, ya ya la has escuchado. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por estar Gracias aquí. a vosotros. Te Estaba muy invitaremos a gustito. más veces, porque yo creo que se han quedado muchas cosas en el tintero. Pero bueno, que estás invitada. Pues fenómeno, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vosotros, Gracias. igualmente. Hasta luego.